La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Como ya saben, desde hace algunas semanas estamos estudiando también el libro de Santiago y quería recordarles algo muy importante que sé que lo he repetido en las últimas predicaciones de referente a Santiago, pero creo que es algo que tenemos que mantener en mente para esta predicación también. Y es que esta es una carta que ha sido enviada a las personas que están en dispersión, personas que la están pasando verdaderamente mal. Y justo la última predicación hablamos de las pruebas y cómo en medio de las pruebas podemos tener gozo porque Dios utiliza las pruebas para formar en nosotros el carácter de Cristo. Esa predicación se tituló Con otros ojos y la intención era de que cada uno de nosotros, cada vez que enfrentemos una prueba, podamos verla de otra manera, con otros ojos, sabiendo de que Dios la utiliza para formar el carácter de Cristo en nosotros. Después, unos días después de esa predicación, justo vino el apagón. Muchos me escribieron, mira, me acuerdo de tu predicación y demás. Espero de que esta semana no tengamos otro, aunque me ha llegado una noticia que hace poco se fue la energía en Puerto Real. Esperemos que no se vaya de nuevo. Nadie aquí podría asegurar que sabrá responder de manera adecuada a toda situación que se presente en su vida. Nadie. Algunas veces quizás sí, pero el 100% no sabremos cómo responder de manera adecuada. Todos aquí hemos dicho en algún momento la siguiente frase: no sé qué hacer. Y sobre todo cuando pasamos por las pruebas. Y miren, recuerdo, estudiando esto, recordaba una situación que yo viví hace ya muchos años, aunque yo pensaba que había sido hace poco, cuando empecé a sacar las cuentas, fue hace mucho. Cuando estaba recién terminando las prácticas de la universidad, las estaba haciendo en una fábrica de una empresa que era o que es muy importante tanto en Honduras como en Centroamérica. Es productora de muchísimos productos y tiene plantas de producción tanto en Honduras como en muchos otros países. Y yo estaba ahí haciendo las prácticas y mi deseo era quedarme a trabajar ahí, evidentemente. Todos mis compañeros, incluyéndome, queríamos hacer las prácticas ahí porque podríamos quedarnos en lo que considerábamos una escuela más de la ingeniería. ¿Qué pasa? Los días iban transcurriendo y no me llegaba ninguna oferta. No me dicen nada. Ya casi terminaban las prácticas y me llegó una oferta para trabajar con ellos. Lo increíble es que era una propuesta interesante y muy buena, mucho mejor de lo que pensaba en cuanto al puesto de trabajo. Eran una distribuidora que tenían en mi ciudad precisamente. Así que el sueño que yo tenía de estar ahí se hacía cada vez más real. Lo malo eran las condiciones de trabajo. No eran las mejores. Había que estar un poco más de 12 horas diarias trabajando, de lunes a sábado y la mayoría de los domingos. La responsabilidad era muy alta, tanto así que si en la distribuidora se perdía un producto, te lo descontaban de tu salario. Y hablando del salario, era muy bajo, muy, pero que muy bajo para lo que se realizaba en ese trabajo. Pero era lo que yo quería, era mi sueño poder estar ahí y aprender muchísimo. Tampoco podía exigir mucho porque no tenía experiencia. Así que empecé a orar para poder tomar esa decisión. Pero es que había algo muy importante. Es que si yo aceptaba este trabajo, tendría consecuencias. Y una de ellas es que se veía afectado lo que yo más disfrutaba, lo que yo más amaba, que era servir y estar con la iglesia los viernes, sábado y domingo.
Si yo aceptaba este trabajo, tenía que decir prácticamente adiós a la iglesia por sus horarios. Así que me encontraba en una decisión que decía, no sé qué hacer. Y recuerdo que oré muchísimo para saber cuál era la voluntad de Dios, porque de verdad no sabía qué hacer. De repente me llega otra opción de trabajo, que era un sector que yo en mi vida había querido voltear a ver siquiera. Eso sí, las condiciones eran 8 horas de lunes a viernes, con un salario el doble de lo que me ofrecían en el otro. Y algo muy importante, era en la capital de Honduras. Mi ciudad y la capital más o menos 1 hora y cuarto en coche. Ahora, este trabajo nuevo, la oferta nueva, me permitía poder moverme sin problema de una ciudad a otra de viernes y lunes. Así que, en cierta forma, no había tanto problema. Ahora, tenía que tomar la decisión. No sabía qué hacer. Después de orar mucho, pidiéndole al Señor que me mostrara su voluntad y que me diera sabiduría, después de pedir consejo a varias personas y de meditar muchísimo, pude ver con claridad cuál era la mejor opción, la opción que más convenía. Así que tomé la decisión que consideré más sabia y no necesariamente lo que yo más quería. Decidí tomar la segunda opción, mudarme a la capital, y creo yo que fue la decisión más sabia, porque así pude disfrutar de 4 años y medio, casi 5, de quizás la mejor época en cuanto al servicio y el estar con la iglesia casi que viernes, sábado y domingo, trabajando muchísimas cosas en esa época de mi vida. Si hubiera tomado la primera opción, muy probablemente ni siquiera estaría aquí. No lo sé. Pero Dios me guió y me hizo ver de manera clara qué consecuencias traería el tomar una u otra decisión. Me hizo ver de manera clara cuál era la más sabia. Recordando esta historia, me daba cuenta de que cuando llegamos al punto de decir no sé qué hacer, demostramos y se nos demuestra a nosotros que hay una realidad. Y es que todos necesitamos ayuda para tomar decisiones, para saber cómo actuar. En muchísimas ocasiones necesitamos ayuda. Les invito a que abramos la Biblia y nos vamos a ir, como ya les dije antes, a Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Verso 7. Quien así sea, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre indeciso es inconstante en todo cuanto emprende. Como bien han notado, el texto comienza hablando de la sabiduría, y creo que es importante que podamos ver, y me hacía la pregunta, ¿qué dicen los diccionarios acerca de la definición de sabiduría y también de la inteligencia? Porque en muchas ocasiones podemos llegar a confundir ambas palabras. El diccionario dice lo siguiente acerca de la inteligencia, que es la capacidad de entender, aprender, razonar, memorizar, y se puede medir por la habilidad mental y rapidez de pensamiento. Ahora, sabiduría se define en el diccionario, que es la capacidad para aplicar el conocimiento de forma correcta. Decía también que puede ser inteligente sin ser sabio, saber mucho pero actuar mal. Pero una persona sabia usa bien lo que sabe, e incluso si no es intelectualmente brillante. La Biblia habla muchísimo de la sabiduría, pero cuando les digo muchísimo es
muchísimo. De hecho, tenemos libros de sabiduría como Proverbios, Job, Eclesiastés, Salmos. Miren, hay una realidad, tal y como les decía al inicio. Todo ser humano necesita sabiduría para vivir. Toda persona desea, o por lo menos las personas que yo conozco y que tengo a mi alrededor, desean aplicar lo que saben de manera correcta. Toda persona desea tomar decisiones acertadas y todos los que estamos aquí deseamos equivocarnos lo menos posible. Al menos las personas que yo conozco desean esto. Y la vida va de tomar decisiones constantemente, decisiones importantes, decisiones trascendentales y otras que quizás no sean tan importantes, pero al final del día, todos los días estamos tomando decisiones. Y qué importante entonces es tomar decisiones sabias. Y mira, y lo primero que nos hace ver Santiago es que todos nosotros tenemos esa realidad. Todos aquí necesitamos mucha sabiduría. Por lo tanto, es muy importante que reconozcamos esa condición en la que ustedes y yo nos encontramos. Esa condición en que somos humanos limitados y con mucha necesidad de sabiduría. Por lo menos así lo veo en mi vida. Limitado y con mucha, pero mucha necesidad de sabiduría. La cuestión es aquí, ¿dónde obtenemos la sabiduría? ¿Dónde se vende? ¿Dónde la conseguimos? ¿Dónde la podemos encontrar? No sé si alguna vez has ido a comprar el pan a un taller de coches. No. Y si hay algún taller que venda pan, me lo dicen porque está diversificando demasiado y bueno, sería interesante hacer un estudio, pero no vamos a comprar pan al taller de coches. Pues de la misma manera, la sabiduría que viene de lo alto solo la podemos encontrar en un lugar y es en Dios. Esto nos lleva a nuestro primer punto, la fuente de sabiduría. El verso 5 se los leo de nuevo. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago nos indica la dirección que debemos tomar para poder obtener esa maravillosa sabiduría. Nos dice claramente que si tenemos falta de ella, se la pidamos a Dios. Sé que a diario ustedes y yo oramos, o al menos como creyentes deberíamos hacerlo. Oramos, pero nuestras oraciones están plagadas de te pido, ¿cierto? Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido por una cosa, por un coche, por la casa, por salud, porque el Señor nos ayude a resolver problemas y por muchas otras cosas más, pero se nos olvida pedir por sabiduría. Si hoy yo te dijera que Dios mismo va a estar en el paseo marítimo a las 7 de la tarde mañana dando consejo, les aseguro que todos los que estamos acá nos vamos desde hoy para poder escuchar el consejo de Dios. El consejo de Dios. Y mira, si Dios hoy te dijera lo siguiente, ¿qué contestarías? Si Dios te dijera hoy, pide lo que quieras y yo te lo daré, ¿qué le pedirías? Una cosa, Una cosa. Pues hubo un hombre que le sucedió esto. La mayoría de nosotros lo conoce y es Salomón, que era el rey de Israel. Miren, les pido que me acompañen a 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 7 al 12. 2 de Crónicas, capítulo 1, 7 al 12. Dice así, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón le dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey
en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Miren, muchos de nosotros habríamos pedido una consola de videojuegos, un móvil, un coche, mucho dinero, y aunque no creo que todo lo anterior sea malo, considero que en ocasiones pedimos antes estas cosas que sabiduría. Y créanme que estamos necesitados de sabiduría antes de cualquier otra cosa material. Necesitamos sabiduría que viene precisamente del cielo. La sabiduría, por lo tanto, según lo que Santiago nos dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Y es interesante porque el versículo 5 dice que nos da sabiduría abundantemente. O sea que cuando Dios te da sabiduría, te da muchísima. Y eso es una muy buena noticia para ustedes y para mí, porque no nos da poco, nos da mucha sabiduría. Mira lo que dice 1 Reyes capítulo 4, verso 29 al 34. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones alrededor. Y oigan esta parte, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Dios le dio abundante sabiduría a Salomón. Y miren, pedir a Dios por sabiduría no es como cuando le vamos a pedir un aumento a nuestro jefe, que vamos con un 5 o un 10% en la mente y salimos de la reunión y volvemos con el mismo salario o con menos. No, Dios, cuando le pedimos sabiduría, si es su voluntad, nos da en abundancia. Nos da en abundancia. Ahora, ¿qué tipo de sabiduría es esta? ¿Cómo es esa sabiduría que Dios da en abundancia? Yo creo que llegado a este punto ya es necesario poder definir la sabiduría del cual el texto nos está hablando. En el original es Sofía y se define como la capacidad de aplicar el conocimiento de manera justa y piadosa en la vida diaria. Ya esta definición varía un poco de la que el diccionario nos decía antes. Va más allá de solamente aplicar el conocimiento. Por lo tanto, aunque esta es mi definición, se la diré, ustedes pueden investigar un poco más y sacar la propia, pero para mí la sabiduría es definida de la siguiente manera: la capacidad que Dios da para poder ver cada situación de manera clara con sus consecuencias. Esto me facilita poder aplicar el conocimiento de su palabra. Se lo repito. Es la capacidad que Dios da para poder ver cada situación de manera clara con sus consecuencias y me faculta para poder aplicar el conocimiento de su palabra.
Algunos teólogos la han definido de manera distinta, aunque dicen en general lo mismo. Mira lo que decía Sproul acerca de esto. La sabiduría bíblica no se trata simplemente de saber cosas, sino de saber cómo vivir a la luz de la revelación de Dios. Tim Keller lo definía de esta manera. La sabiduría es ver y vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Se la repito, la sabiduría es ver y vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Ahora, Dios nos da sabiduría. Ahora sí que somos capaces entonces de poder ver cada prueba, cada situación con claridad y de esta forma poder aplicar el conocimiento que tengamos de su palabra. Además, el texto dice que lo da sin reproche. Esto quiere decir que Dios se complace en darte sabiduría porque sabe que esto nos hace bien. Tomaremos mejores decisiones, nuestra vida probablemente irá mejor, con sabiduría le obedecemos, le glorificamos más. Es un buen padre. Es un buen padre que sabe que la sabiduría nos viene mucho más que bien, sobre todo en medio de dificultades. No olvidemos que esta carta es para aquellos que están en situación de prueba. Así que esta carta sigue siendo para ustedes y para mí. Si estás en medio de prueba, necesitas sabiduría y mucha. En medio de pruebas no necesitamos el conocimiento solo. Necesitamos sabiduría para saber usar ese conocimiento en medio de las crisis. Cuando el pánico llegue, saber aplicar ese conocimiento con el que ya cuentas y cambiemos el no sé qué hacer por el sí, ahora sé qué debo hacer. Mira Proverbios 9:12. Si eres sabio, te aprovechará el serlo. Si eres insolente, sufrirás las consecuencias. Oremos, pidamos por sabiduría, porque la necesitamos urgentemente. Ser sabio nos guarda de muchísimas cosas, de muchísimo. Y aunque el texto que vamos a leer ahora es muy largo, quiero que presten mucha atención, porque es de verdad muy interesante lo que dice. Dice así Proverbios capítulo 2 del 1 al 17. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, es haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de la sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Verso 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y mira esta parte última, y serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Créanme que la sabiduría de verdad que viene de nuestro Señor nos guarda de muchos problemas, de muchas situaciones complejas. Y de verdad, la sabiduría, su sabiduría, nos ayuda a resolver conflictos y a juzgar bien cada situación. Así le sucedió a Salomón, justo después de pedir la sabiduría al Señor. No sé si lo recuerdan, él está en su trono, llegan dos mujeres
que aparentemente darían a luz a un bebé casi que al mismo tiempo, y se dice que estas mujeres vivían juntas. Pero accidentalmente, una de ellas, mejor dicho, pues aplastó sin querer a su hijo y murió. Pues al parecer esta mujer que le había sucedido esto cambió el niño y ahora decía que el niño que vivía era de ella y evidentemente la otra mujer decía que el niño que vivía era de ella. Y le llega a Salomón esta situación. Venga, a resolverla. No habían pruebas de ADN. Tampoco era viable esperar que la niña o el niño creciera para ver a quién se parecía. Había que tomar una decisión en ese momento. Ahora, es bien curioso lo que Salomón hace, porque Salomón pide una espada. Uy, Salomón, no sé si te ha llegado todavía la sabiduría del Señor. Uy, una espada. Y dice, cortadlo y dar la mitad a uno y la mitad a otro. Sí, ¿verdad? Inmediatamente una de las mujeres le dice, no, darle el niño a la otra. Ahora la otra, ¿saben qué dice? No, ni para mí ni para ti, que lo corten. Y dijo Salomón, esta no es su madre es esta. Y de manera muy sabia pudo resolver esta situación que le llegó a su trono. Dice la Biblia y dice el texto que todo Israel oyó aquel juicio que había pronunciado el rey y temieron al rey, pues vieron que Dios le había dado sabiduría para juzgar. Claro que sabiduría había en Salomón y en abundancia. Y hay algo muy importante que también considero que debemos estar haciendo y es conocer lo que Dios dice, su instrucción para cada situación. Te recomiendo que vayas a 2 lugares para conocer más acerca de su dirección. Y el primero es ir al lugar donde encontramos su voluntad, en la Biblia. Y ahora sí, que me adelanté antes. Si yo te dijera, ahora sí tiene más sentido, si yo te dijera que mañana el Señor va a estar en el paseo marítimo a las 7 de la tarde, te aseguro que todos aquí nos iríamos desde hoy para poder escuchar el consejo de Dios. Pero el consejo de Dios está aquí. Está disponible 24/7 para ustedes y para mí. Te animo de verdad y te aconsejo que vayas a la Biblia todos los días. Acércate, búscale, pide por sabiduría porque aquí la vas a encontrar. Salmos 19:7 dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y sencillo aquí soy yo. Y estoy seguro que todos necesitamos su sabiduría. Su palabra, por lo tanto, es necesaria para poder conocer cuál es su voluntad. Su palabra hace sabio al sencillo. Su palabra nos alumbra ante cualquier apagón. Su palabra nos hace ver con claridad y así nos hace ver lo que está bien y lo que está mal, ya sea en las pruebas o en la vida cotidiana. Porque de nada nos va a servir ver con claridad la situación si no tenemos conocimiento adecuado que debamos aplicar. Y ese conocimiento lo encontramos aquí. Aquí está su consejo. Aquí está la dirección de Dios. Mira, una persona sabia es aquella que tiene una visión clara, conoce la palabra de Dios y la aplica. Esa es una persona sabia. Hace algunas semanas tuvieron una reunión de mujeres y hablaron de la señora palabra. No sé si las mujeres que estuvieron lo recuerdan, de la señora palabra. Y le preguntaba a Laura, porque cuando vi la imagen, yo, ¿qué significa? ¿Qué es? Y bueno, ella me explicaba, y me corregí después, si no es así. Pero me explicaba de que, claro, como mujeres están moviéndose por muchos lugares, en la casa, en el trabajo, en muchísimos lugares, y ella animaba a que pudieran adentrarse en la palabra, estudiarla mucho, profundizar en ella, para que pudieran ser Biblias andantes. Algo así como la imagen que va a salir ahora.
y que donde fueran identificaran una Biblia andante. Y no se refería básicamente a la teoría, sino a la práctica. Todos aquellos que nos exponemos a su palabra debemos practicarla. Y cada vez, ojalá, yo les animo de verdad que hombres y mujeres podamos estudiar mucho la Biblia y así podamos ser Biblias andantes, que transpiremos Biblia. Y eso, no hablo de teoría, hablo de práctica. Que seamos personas que aplican a diario su palabra. Pues ahora podría ser el Señor Palabra, para que nos venga bien a todas. La Señora Palabra y el Señor Palabra. Pero hay otro lugar al que yo te recomiendo que debemos ir, y es a pedir y a escuchar consejo de personas piadosas, de personas sabias. Mira lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 15:22 dice también, los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Mire, pide consejo a personas sabias que conozcan la Biblia. No a tu amigo que no ha abierto la Biblia nunca y lo que abre todos los días es el horóscopo. A él no. Pídele consejo a personas que conozcan la Biblia. No a personas que aparentemente son sabias y que lo que saben es lo que le dijo la vecina de pequeña. No vamos a lograr esa sabiduría en la televisión o en los reels de Instagram o de TikTok. Pide consejo a personas que sepan y que sepas que todos los días van a la Biblia a profundizar, a conocerla y a practicarla. Vamos a ver, es algo así. Nos vamos para Portugal, ¿vale? Voy en mi coche y tengo 4 plazas. ¿Quién quiere acompañarme? Puede levantar la mano. 4, solamente 4, ¿eh? 1, 2, 3, 4, ya. Cristina, 4, ya el próximo. A ver, mi coche no vamos a tener GPS. Nadie de los 5 que vamos ha ido a Portugal nunca. Nunca. Y va a conducir Alan, ¿vale? Va a conducir Alan. No. Sí, Alan, venga, Alan. Alan va a conducir, pero Alan cuando conduzca me va a preguntar a mí la dirección. Ya te puedes sentar, no pasa nada. Gracias. Alan va a pedirme la dirección a mí. Yo nunca he estado en Portugal. Y ahora, yo voy con los ojos así, yo voy con los ojos vendados. Y ahora, Alan me va a preguntar, a ver si no me caigo. Alan me va a preguntar si a la derecha, a la izquierda, dentro de tantos kilómetros, el desvío. ¿Ustedes creen que vamos a ser capaces de llegar a Portugal? No. ¿Quién de los 4 seguiría en el coche si se da cuenta que yo soy el que va a dar las direcciones? Ninguno. El primero que se bajaría sería yo. Pero es que muchas veces hacemos esto pidiendo consejo a las personas y al lugar equivocado. Son personas que no tienen claridad y que no saben por dónde ir porque no conocen la palabra. Así es. Y así lo hacemos constantemente. Necesitamos acercarnos a personas temerosas de Dios que conozcan la Biblia y que la practiquen, que la apliquen y de ellas aprender. Aquí hay gente a tu alrededor con mucha sabiduría. Búscalas y aprovecha esos regalos que Dios nos da. Probablemente si yo le doy la dirección a Alan, no vamos a poder salir ni del parking. Bájate del coche. Bájense. No vamos a llegar a Portugal. Necesitamos conocer y estar cerca de gente que tengan claridad dada por Dios. Ahora me estaba preguntando si las personas no creyentes pueden tener sabiduría. Aunque no voy a responder a esta pregunta hoy, quiero comentarles que algunos teólogos piensan que hay una sabiduría común y una sabiduría espiritual. Hay otros que piensan que no pueden tener sabiduría, que tienen sagacidad y otras características, pero que no pueden tener sabiduría. Esto se lo dejo de tarea para que puedan investigarlo, estudiarlo y profundizar, y en las próximas semanas lo vamos a ver.
Hasta ahora hemos visto que Dios es la fuente de sabiduría. Él da la capacidad para poder ver cada situación en la que nos encontramos con claridad, con sus consecuencias, y nos ayuda a poder aplicar el conocimiento de su palabra. Con esto llegamos a nuestro segundo punto, que es pide con fe. Y les leo los versículos de 6 al 8 de manera rápida. Dice, pero pidan con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Quien así sea, no piense que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre indeciso es inconstante en todo cuanto emprende. Mira, nos encontramos con el verso 6 y nos dice que cuando pidamos lo hagamos con fe. ¿Pero qué fe? Hebreos nos la define muy claramente. Yo creo que todos conocemos esto. Dice Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe es la firme y plena confianza en Dios y que Él nos dará lo que más nos convenga, aunque en ocasiones no nos guste o no entendamos lo que recibamos. Sproul lo decía de esta manera: la fe verdadera, como la define Hebreos 11:1, es una confianza basada en evidencia, no en una fe ciega. La fe bíblica tiene sustancia porque su fundamento es Dios mismo y su revelación confiable. Matthew Henry lo decía de esta manera: la fe es la firme convencimiento de que Dios es veraz y de que lo que Él ha prometido sucederá, aunque todas las circunstancias visibles digan lo contrario. El texto nos está diciendo que depositemos toda nuestra confianza en Dios, en que Él dará, si es su voluntad, sabiduría a los que le estemos pidiendo. Mira, si hay alguien confiable aquí, es Dios. Por lo tanto, sabiendo quién es Dios y que verdaderamente cumple con su palabra y que obra para nuestro bien, podemos tener plena confianza en Él. El creer que Él cumple lo que dice, el tener la plena confianza en Dios, es un acto de obediencia y de adoración. Poniendo la fe en Él, estamos honrándole. Porque haciéndole reconocemos su grandeza, su poder, su eterna sabiduría, su amor inagotable. Y hay un reconocimiento de quién es Él para nosotros en verdad. Mira, estaba meditando que muchas veces pecamos al no confiar en Dios y en su palabra. Mira, muchos aquí podemos asegurar de que confiamos en ciertas personas, muy pocas probablemente, pero tenemos plena confianza en estas personas, a las que les confías tu hijo cuando te vas para una boda, a la que le dejas las llaves de tu casa para que la cuide mientras vas de viaje, a la que le confías lo más oscuro de tu corazón porque confías en ella. Ahora, confiamos en estas personas que creemos que no nos van a dejar tirados. Pero, ¿qué de confiar plenamente en Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto descansar en Él y en sus promesas? Mira, y pensaba que Dios, sin necesidad de hacerlo, porque Él sigue siendo Dios y fiel, ha demostrado una y otra vez que sí podemos confiar en Él. Mira, el pueblo de Israel estuvo en el desierto por mucho tiempo. Y desde que salió de Egipto, empezó a ver cosas maravillosas de cómo Dios lo estaba sacando de la esclavitud. Abrió el mar, la nube los guiaba de día, la columna de fuego los calentaba por la noche, la comida caía del cielo y aún así dudaban de que Dios les llevaría a donde les había prometido. Incluso se quejaban y decían: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto a morir aquí en el desierto. Y nosotros en muchas ocasiones somos igual que el pueblo en el desierto, como las olas del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Las personas que constantemente dudan en el Señor, dice el texto, que no esperen que vayan a recibir algo de parte de Él. Y si lo hace es por pura gracia. Miren, esto me está pasando recurrentemente. Cada vez que predico de algo, el Señor como que venga, te sabe la teoría, pero a la práctica. Y el viernes iba en el coche y iba orando por la salvación de una persona. Decía: Señor, porfa, sálvalo, que te pueda ver, que pueda cambiar su vida, su corazón, que tenga un encuentro verdadero con Jesús.
No había terminado de decir amén cuando en mi cabeza decía, no, Dios no lo va a salvar. Dios, no, a él no lo salva. Y yo quedé así, ostras, la predicación. Hombre, y ese Señor, perdón de verdad por mi incredulidad. Porque sé que puedes salvarlo, depende de vos, pero yo sé que sí podés. Ahora, es tu decisión si lo salvas o no, pero yo debo confiar en que puedes salvarlo. Y me decía, ¿qué? Ya estás como las olas del mar, ¿verdad? Y oraba diciéndole, Señor, perdón por mi incredulidad. Y recordaba lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos y debemos confiar plenamente en Dios, porque Él sí que es confiable. Esto me llevaba a meditar también de que debo conocer mucho más a Dios. Ustedes tendrán 2, 3, 4 personas confiables en las que les confían todo, o casi todo, pero ustedes lo confían porque las conocen. No tomaron a esa persona por la calle y se te confío a mi hijo, no, confían a su hijo, se lo dejan a él o a ella porque lo conocen, ¿verdad? Pues de la misma manera, no podemos confiar en Dios si no lo conocemos. Necesitamos conocerle, necesitamos estar todos los días cerquita de Él para saber quién es Dios. Necesitamos profundizar aún más hoy, mañana, pasado y hasta que apartamos de esta tierra, porque Dios es infinito, pero nuestra necesidad también es infinita de Él. Así que necesitamos conocerle un poco más y un poco más todos los días. Te animo a que conozcas más a Dios y te aseguro que confiarás más en Él. El título de la predicación es Un regalo de valor incalculable. No se preocupen, no todo lo que he dicho es la introducción, nada más que puse esto más casi al final. Un regalo de valor incalculable. Hoy Dios nos ha hablado de que tiene para nosotros un regalo precisamente de valor incalculable, que es la sabiduría. Es un regalo que vale mucho porque todos aquí, aunque creamos que necesitemos más o menos sabiduría, te aseguro que la necesitamos sí o sí. Porque es útil para saber con quién te vas a casar. Es útil para escoger la carrera que vas a estudiar. Es útil para manejar tus finanzas. Es útil para orar. Es útil para tratar a las personas. Es útil para resolver los conflictos. Es útil para cuando estamos en la prueba. Y es útil para todo. La necesitamos para vivir. La sabiduría vale más que el oro. Vale más que las piedras preciosas, vale más que la plata. Y eso es precisamente lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 19. Mira lo que dice. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y a su izquierda riquezas y honra. Su camino son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con su sabiduría fundó la tierra. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Y es que a veces queremos ser Dios, pero no tenemos sabiduría. Él es la fuente de toda sabiduría. Y cuando Dios la da, no es que se le quita y nos da un poquito de Él y a Él se le baja la cantidad de sabiduría. No, Él es infinitamente sabio. Siempre ha sido sabio y lo será. Mira, hemos dicho que el regalo de valor incalculable es la sabiduría. Pero el verdadero regalo de valor incalculable es una persona, y esa persona es Jesús, quien ha sido el único en la historia de la humanidad en vivir de manera sabia al 100% de todas las ocasiones, porque ya sabemos cómo terminó Salomón.
Pero Jesús fue totalmente diferente, el que no falló, el que vio todo de manera correcta, desde la perspectiva celestial, vio todo de manera clara y supo cómo actuar de manera correcta siempre. Y aunque el enemigo pensó que le había ganado porque había ido a la cruz, él no sabía que lo iba a vencer, que vencería la muerte, al pecado y al diablo, resucitando el tercer día, porque este plan estaba lleno de sabiduría de Dios. Y ese plan hoy te da la posibilidad de que puedas poner toda tu confianza en Él y puedas tener vida eterna. Si no eres creyente, te animo a meditar en esto. Dios ha dado la solución a tu gran problema. Si no eres creyente, también te hago una pregunta. ¿Sabes dónde comienza la sabiduría? Pues como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hoy te digo algo, necesitas a Jesús porque todo ser humano está destituido de la gloria de Dios por su pecado. Pero tranquilo, Jesús murió en la cruz para pagar tu deuda de pecado y si pones toda tu confianza en Él, tendrás vida eterna. Jesús sí que es sabiduría. Y lo repito, Jesús es la sabiduría. Sí, Él es el regalo de mayor valor que podamos tener. Así que si no le conoces, no pidas por sabiduría, pide por Él. Necesitas a Jesús y después ya habrás conocido la sabiduría. En la siguiente canción, quiero que medites en todo lo que hemos hablado, pero quiero que pienses en las siguientes preguntas que yo sé la respuesta de todo lo que ustedes responderían y se las hago. ¿Has tomado siempre la mejor decisión? La respuesta es no. ¿Hemos dado el mejor consejo siempre? La respuesta es no. ¿Has aplicado la palabra del Señor en toda prueba? La respuesta es no. Por lo tanto, tú y yo necesitamos sabiduría urgentemente. Ya la necesitamos para todo lo que hagamos en esta vida. En la siguiente canción, de verdad, te animo a que medites en lo que hemos hablado. Mires si realmente necesitas, que te lo digo, lo necesitas, y pídele a Dios que te dé sabiduría. Ve a la Biblia, ve a personas sabias y piadosas que te puedan ayudar a conocer más de Él y aplicar el conocimiento que solo viene de su palabra y de personas piadosas que la conocen. Escuchamos la canción. Cristo, mi sabiduría, me humilla no entender tus caminos tan gloriosos, cada uno bueno es. Si me siento agobiado o ansioso en mi interior, que por gracia vea más claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Cristo sé mi regocijo, si no alcanzo a comprender, por tu voluntad ordenas gozo y llanto, mal y bien. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad. En la hora más incierta, tú eres Dios y me amarás. Cristo, a ti mi vida entrego, aún velado el porvenir. Si el camino es oscuro, dame fe para seguir. Que a tu ley pueda
bendición. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me compró. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Nuestro Dios es sabio infinitamente. Y eso puede traer descanso a nuestras vidas. Porque Él nunca va a decir, no sé qué hacer. Él siempre sabe qué hacer. Jesús es la sabiduría. Jesús es la sabiduría. Jesús nos muestra que Él es el principio de la sabiduría cuando le conocemos. Yo te animaría a que medites más en esto, porque es muy amplio y profundo. Conozcamos más al Señor, seremos más sabios. Pidamos a Dios por sabiduría, pero descansa en que tenemos un Dios eternamente sabio. De verdad, Él sí sabe qué hacer en toda situación, en todo momento. Aprendamos de Él.